Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Me ha tocado el honor de presentar pues, a un autor que probablemente todos y todas ustedes conocen, que es Antonio Pérez Henares. Lo conocemos fundamentalmente, o lo hemos conocido siempre y lo recordamos, pues por su ingente labor periodística, evidentemente en Pueblo, también en Tribuna, del que fue director, y bueno, recientemente pues en las cabeceras del Grupo Promecal, que es la editora, creo no equivocarme, de una docena de periódicos. 16. 16. Pero yo ya no lo mando. De periódicos de Castilla y León y Castilla-La Mancha, y por supuesto durante mucho tiempo fue también pues, un colaborador habitual en muchas tertulias radiofónicas y también televisivas, pero hablamos hoy de él en su faceta de escritor, cuya obra pues, podríamos encuadrar dentro de lo que podríamos denominar la novela histórica. Son muchos los títulos que podríamos citar de él, pero permítanme que a modo de ejemplo y para no agotar su paciencia cite, por ejemplo, otro texto publicado también en HarperCollins, que es La Española, sobre la llegada de Colón pues, a la isla La Española en 1493, y en la que evidentemente pues, van a aparecer numerosos personajes históricos de esos que estudiamos en la escuela, algunos bastante aquí en Canarias, como por ejemplo a Bartolomé de las Casas. Pero hoy hablaremos con él, porque tenemos esa oportunidad y ese honor, sobre el libro El Juglar, la voz del cantar del mío Cid. Una obra cuyo título, pues evidentemente ya nos da bastantes pistas del cual puede ser el contenido de la narración. Me van a permitir, como estamos en una feria del libro y hablamos de literatura, que empiece leyendo básicamente un muy breve fragmento. Es el comienzo del segundo capítulo, porque al menos yo, como lector, soy de los que siempre, además de leer la carátula, abre el libro por una página al azar para paladear un poquillo. Y quería compartir con ustedes pues, un ligero fragmento. El abuelo Pedro tendría por siempre en su memoria aquel momento antes del amanecer, con las campanas del monasterio tocando a maitines, cuando vio llegar a la mesnada siriana con Rodrigo y Minaya cabalgando al frente y más de 200 pendones detrás. ¡Ya vienen! ¡Ya viene! ¡Ya está viniendo el Cid!, se oyó gritar. Y todos dejaron lo que estaban haciendo para irlo a recibir. Fue él uno de los primeros en llegar a la puerta principal para poder estar lo más cerca posible del campeador. Cantaban los gallos y empezaba a romper el alba cuando Rodrigo llegó. Creo que basta este ligero, pequeñito fragmento para que vayamos paladeando un poco pues, el contenido de este libro, que como bien se suele decir en la contraportada, pues con bastante verosimilitud, con rigor y de manera también, vamos viendo, amena, pues contar pues todas las andanzas del mío Cid y sobre todo del juglar. De hecho, ya estamos viendo en este breve fragmento pues, la relevancia que tiene el mío Cid, un personaje al que sin duda alguna todos conocemos, y me imagino que lo conocemos pues, gracias a que en su momento pues, nos hicieron leer en las clases de la EGB, del BUP, de la ESO, lo que nos haya tocado en la ESO menos que en el BUP, evidentemente, ¿no? Gracias a ese manuscrito de Pere Abad, pero que en cualquier caso forma parte del repertorio de los juglares. Y aquí viene un poco mi primera pregunta para el autor. Muy buenas tardes. Muy bueno. Y es que yo entiendo, y me va a corregir si tal vez me equivoco, que esta novela pues hace compartir el protagonismo del personaje de Díaz de Vivar, evidentemente con el de los juglares, que son quienes le dieron voz. ¿Tienes el micrófono aquí? Buenos días o buenas tardes. Antes de contestarte, lo primero que les tengo que decir es que, aunque yo soy de Guadalajara, de un pueblo de Guadalajara que se llama Bujalaro, hoy aquí yo me siento en casa. Se sorprenderán. Posiblemente tenga más familia en esta isla que en mi pueblo. Y es para mí un auténtico placer encontrarme con ellos, con mis primos. Es uno de los motivos por los que esta tierra la quiero mucho
Y en esta novela no, porque era un poco difícil, pero en la española, en la anterior, ya me busqué yo las vueltas para que Canarias apareciera de continuo. Aparecía fundamentalmente porque aquí tuvisteis una señora que era muy guapa, lo que pasa era que mejor no encontrarte en su camino. Se llamaba Beatriz de Bobadilla, era la mujer más guapa de todo el mundo del reinado de los Reyes Católicos, tan guapa, que cuando su novio, que era el chico más guapo también, el caballero de Santiago, el maestre, le pegaron un flechazo, le dio en el ojo, adiós, tuvo un pequeño lío con un tal Fernando, el católico, y la reina Isabel dijo, mira, no, tú aquí no te quedas, y la mandó para Canarias, la mandó a casarse con el gobernador de La Gomera, que era un bicho también de cuidado. Hubo una gran rebelión guanche. Ella acabó teniendo el mote de la cazadora. En principio era porque su padre había sido montero mayor del rey, pero luego fue por la terrible persecución que ella desató contra la población guanche, porque su marido se había metido en un cierto lío, posiblemente una violación o de una princesa indígena o algo así, y se lo cargaron. Hubo una rebelión terrible y fue aplastada de una manera inmisericordia y le quedó una fama merecida de sanguinaria. No volvió apenas a la península, la reina no la dejó volver, y cuando volvió finalmente a la muerte de la reina, tardó muy poco. No sé qué mano o si fue la naturaleza. Pero a mí me venía muy bien, porque saben ustedes, luego hablaré de esto, no se preocupen, ¿por qué Colón paraba siempre en Canarias? ¿Por qué? Por ella. Fíjense, es curioso, pero a veces nos creemos que hemos inventado todo. Los paparazzi ya estaban inventados. En el segundo viaje de Colón, que era de Génova, no hay ninguna duda, era italiana porque venía con él, italiano sí, porque él lo dice continuamente, yo soy de Génova. Hay un tipo de Guadalajara, al lado de nuestro pueblo, que dice que no, que es de Espinosa de Henares. El Henares difícilmente puede entenderse como un río donde un gran navegante puede llegar a descubrir América. Pero, pues Colón, cuando estuvo por Santa Fe, intimó, ahora dirían en uno de estos estúpidos programas de televisión de la telebasura, tuvo relaciones. O sea, relaciones todos sabemos lo que es, pero fijaros qué cursi nos hemos vuelto. Pues tuvieron relaciones. Y cuando Colón, que le gustaba muchísimo a la señora, hay unos cuadros que era un pibón. Y cuando pasaba por aquí, pues, se paraba en La Gomera, qué casualidad. Pero venía con él un paparazzi italiano, los paparazzis fueron italianos, un tal, ¿cómo se llama este señor? Luego me vendrá el nombre, un italiano que era del pueblo de al lado del suyo, de Savona, y cuenta exactamente, y llegando a aquella isla, el almirante hizo que los grumetes limpiaran todo, pusieran gallardetes, los barcos engalanados, y venga a tirar pólvora en salvas. Y yo me decía, Michele de Cuneo se llamaba, yo me decía, ¿y esto a qué? Hasta que vi a la señora de La Gomera y me di cuenta el porqué de tanta fiesta, tanto gallardete y tanta pólvora en salvas. ¿Ven? No se puede tener uno ni privacidad ni en el 1493. Ciertamente esta señora dio mucha guerra, pero eso es otro libro. A lo que tú me decías, El juglar. Yo siempre he querido escribir una novela de juglares. La quería escribir como fuera. ¿Por qué? Porque los personajes me parecían y me parecen tan absolutamente atrayentes. Imagínense la Edad Media. ¿Quién iba de plaza en plaza, de pueblo en pueblo, de feria en feria? ¿Quién andaba por los caminos, llegaba a los castillos, pero también a las cortes? El juglar era el que traía y llevaba todas las nuevas. El juglar era el que avisaba qué había pasado en aquella batalla y cómo nos había ido, o qué había pasado en la corte y quién se había muerto. También podía ser hasta un espía. Había de todo tipo, humildes,
a caballo otros, algunos llegaban a la corte, eran bien recibidos por lo general y está perfectamente documentado. Tanto los juglares cazurros, que eran esas tropillas que iban de juglares por los pueblos, en muchas ocasiones rodeado de santilbanquis, de bufones, de el señor que hacía bailar una cabra, en fin, todo ese mundo que no nos es tan lejano, que yo lo he visto por pueblos y ferias de Castilla no hace tanto, en los medios rurales todavía está. Esos juglares, sin embargo, ojo, ¿en qué estoy hablando yo? Yo estoy hablando en un romance del latín. El romance del latín, que es en estos momentos la lengua viva que queda herencia del latín más importante del mundo. Porque nosotros, hispanorromanos, que es lo que somos realmente, estamos hablando en latín, un latín como quieran. Yo creo que el emperador Trajano, hispano, de Itálica y criado en Tarragona y luego mandó la Legio en León, estaría muy orgulloso de sus compatriotas hispanos. Hemos extendido la lengua del imperio más que nadie. 600 millones de personas hablan esta lengua con tantos acentos, pero esta lengua que viene de ahí. ¿Y quién empezó a hablar esta lengua y a cantar en ella? Estos juglares, estos pobres juglares que iban por las plazas, son ellos el origen esencial de nuestra literatura, de esa literatura importantísima, universal y fascinante. Los primeros que la empiezan a construir, la primera piedra, son esos juglares. Ni siquiera los engolados tropadores occitanos, no, los juglares, popularmente. Hoy, tú me preguntabas, anónimos, pues la inmensa mayoría sí. No conocemos quiénes eran, cómo se llamaban. Y sin embargo, está en la memoria de todos nosotros. El Cantar de Mio Cid es, dentro de los poemas épicos fundacionales de las naciones europeas, sin duda el más potente, poderoso y mejor desde el punto de vista literario, emocional, lírico. Fijaros, qué aportación. El todopoderoso guerrero, el que ha sido invencible, ante el que tiemblan los enemigos, los moros, por supuesto. Delante de ese, cuando sale, ¿cómo empieza ese cantar? El Cid llora, de sus ojos tan fuertemente llorando. Está llorando a lágrima viva. ¿Por qué? Porque está saliendo al entierro, mira hacia atrás y ve sus puertas abiertas, las alcántaras donde estaban sus halcones vacías, y llora, porque, y eso es increíble, ese poeta tiene la enorme intuición de que no empece para nada ni la valentía, ni el coraje, ni la sensibilidad, ni la hombría, por decirlo así, porque esté llorando. Es una aportación a la lírica inaudita. ¿Quién escribió el Cantar de Mio Cid? Esa es la siguiente pregunta. Esa es la pregunta. Pues yo me he atrevido a crear ahí una hipótesis. Vamos a ver. El primer libro que tenemos del Cantar es un libro, o sea, el primer manuscrito que está datado, ya lo sabemos, en el año 1207, justo 5 años antes de la Batalla de las Navas. Sabemos, sin embargo, que la primera vez que se leyó entero fue en 1199. ¡Qué casualidad! En el centenario de la muerte de Rodrigo Díaz de Vivar, y se leyó en el monasterio de Santa María de Huerta, al lado de Medinaceli, sobre el río Jalón. Voy diciendo, soltando estas miguitas, porque luego verán que todo esto... Y firma, ahí hay una firma. Ahí pone, yo lo escribí que es Pedro, abad. O sea, lo escribí yo, Pedro, el abad, en el año, es el equivalente ahora al calendario nuestro, a 1207. Pero
Dicen muchos expertos que a lo mejor pudo poner algo, pero que eso estaba ya escrito. ¿Y quién lo escribió? Porque hay un elemento que a mí me parece, y en la novela yo lo defiendo y aquí también. La primera parte del Cantar de Mío Cid parece escrito, o mejor dicho, parece que no ha podido escribirlo alguien que no hubiera estado allí. El recorrido que el Cantar hace del destierro, somos de esa tierra, soy de esa tierra, del común de la tierra de Atienza. Era la gran fortaleza de la frontera castellana, el sistema central, la primera gran fortaleza que había musulmana, si estaban los cristianos al otro lado, y cuando el Cid baja es todavía musulmana. El Cantar dice exactamente: a la sierra de Miedes fuimos a posar. Desde allí vimos las altas torres que los moros tienen. Las altas torres, dice después, de la Peña Fort. La Peña Fort es como le llama el Cid al terrible, tremendo castillo de Atienza que ha celebrado el día 18 de este mes su caballada, que es una fiesta que tiene 863 años de antigüedad. De cuando salvaron a un rey, Alfonso VIII, el que venció en las Navas. ¿Saben que era tataranieto del Cid? Muy poca gente. Sí. Pero ya llegaremos. Esos juglares habían empezado a cantar, creo yo, las hazañas de ese caballero castellano desde casi el primer momento. ¿Por qué? Porque por sus propios versos nos damos cuenta que el tipo que está contando eso lo conoce tan perfectamente, sabe por dónde han pasado, dónde han ido, el tiempo que se tarda en ir de un sitio a otro, que hoy se puede seguir. Desde la Sierra de Miedes, que existe, y hay un paraje que dicen que es donde se paró el Cid, que es donde se ve todavía el castillo de Atienza. Como dice que está en manos musulmanas, y es una peña muy fuerte, lo que hace esa noche es que acampa brevemente allí, pero espera que llegue la oscuridad para avanzar. Arpillera los cascos de los caballos, les echa cebada y los de la zona, lo sabemos, se tira por el Cañamares, buscando el Cañamares, coge el Cañamares, lo empieza a subir, a bajar, perdón, hasta llegar a un sitio que también se conoce muy bien, el Rebolloso se llama, que es la junta entre el Cañamares y el río Henares. Tira por el río Henares arriba, por el lado izquierdo, aguas arriba, porque hay una torre que había allí, en Nublares, título de una de mis novelas, pero prehistórica, eso ya es terreno de mi pueblo, sigue subiendo por el Henares hasta ponerse enfrente del castillo de Castejón, que ataca al amanecer, tras 3 días de hacer lo mismo, caminar por la noche y ocultarse por el día. Atacan Castejón y toman Castejón. Y su segundo, o su primo hermano, o su hermanastro, el otro gran héroe del Cantar y de la historia, Álvar Fáñez, no de Minaya, Minaya Álvar Fáñez. ¿Saben lo que significa? Mianay, en euskera, es Minaya, mi hermano. El Cid le llama continuamente a Álvar Fáñez Mianay, mi hermano. Que eran primos hermanos, dicen unos, que eran hermanastros, lo cierto es que están unidos en el Cantar y en la historia. Y lo cuenta el Cantar, ¡bum! Llegan arriba del monte, los montes de la Alcarria, llegan al llano. Alcarria en árabe significa llano en alto. Son montes que van cayendo hacia los valles, se sube arriba y hay una gran llanada. Esos son las Alcarrias. Pues, ¿qué hace? Minaya sube ahí, coge todo el viso del monte y va cayendo sobre todos los pueblos que hay abajo. Jadraque, Ita, Guadalajara, Alcalá. Y lo cuenta exactamente. No hay carretera ahora por allí, hay una pista forestal. He de confesar, ahora que no me oye nadie, que yo ya no, porque estoy un poco mayor y no dado para esas francachelas. Cuando son las fiestas de Castejón de Henares, pues los chicos de mi pueblo
para ir no tanto, pero para volver, en vez de bajarte por la carretera y que no te pillen los picoletos, pues te vas por donde se fue Álvar Fáñez, que es la pista forestal, zas, al pueblo. Fíjense, ¿quién pudo escribir eso? Alguien que conocía exactamente la zona. O sea, quien para mí es el primer autor del Cantar de Mio Cid, en lo que es la primera parte, es un juglar que puede hasta no saber ni leer y escribir, pero que, porque hay gente que sabe versificar sin leer y escribir, ha sucedido, y es el abuelo Pedro, que es un mozo, hijo de siervos, de San Pedro de Cardeña. Él va a ser el que empiece, ya se tendrán que leer la novela, porque en algún momento queda inhabilitado para la guerra, en ser el primer juglar que empieza a hacer el Cantar de Mio Cid. Bien, siempre recordaré un examen de literatura. Yo soy profesor de literatura, cuando se explicaba literatura en su momento en el instituto, y un alumno me puso que el Cantar del Mio Cid había sido escrito por Anónimo. Ya le puedo corregir y cambiar esa afirmación. Bien, bromas al margen, no es broma, esto es me pasó. La cuestión es que estamos viendo, por tanto, una propuesta interesante en el libro, que es sobre la autoría, que se ha discutido muchísimo en los últimos años, pero hay algo más que usted prácticamente ya estaba apuntando antes, no solamente la autoría del Mio Cid, sino la propia personalidad del Mio Cid, y estaba dejando anotada una idea que yo entiendo bastante sugerente, y es el Cid pues como el antepasado de los reyes de España. Bueno, efectivamente lo fue. Esto la gente, vamos a ver. El Cantar, la novela, es una novela, es una novela de personajes de ficción. Son esos juglares que van a ser tres: el abuelo, el hijo y el nieto. El abuelo es este Pedro, el hijo es un juglar que va a tener otro recorrido, que va a saber leer y escribir, que va a empezar a llegar a determinados... Va a ascender de ese abuelo con los juglares cazurros, ensanchar hasta llegar a los castillos, hasta llegar a las cortes, hasta de pronto llegar a una Hispania que se la han contado mal. La Edad Media no era un territorio, como nos han dicho, siniestro, lleno de mugre, todo el día con un frío terrible. Vamos, donde todo el mundo estaba muriéndose casi. Hombre, en la Edad Media había guerras terribles, hambrunas, pestes, pero había también música, canciones, fiestas, bodas. La gente, en cuanto tiene un momento... Imaginaros, si de pronto la cosa ha ido bien y se casa un rico y de pronto ha matado pues 2 ovejas, pues comen todos y ese día se baila mucho y la gente se lo pasa fenomenalmente bien. A lo mejor que ahora, que a veces de estar tan ahitos de todos no disfrutamos los elementos. Bueno, yo quería contar esa Edad Media, mucho más de color. Es que, es verdad, la Edad Media era muy colorida, los trajes, las plantas, el rojo, el azul, el amarillo, el verde. Los juglares siempre iban así vestidos. Y cuando tenemos también documentos de cómo iba la reina Leonor, la mujer de Alfonso VIII, la hija de Leonor de Aquitania, la hermana de Ricardo Corazón de León, era Leonor de Castilla, que era una reina maravillosa, la fundadora de las huelgas del monasterio, la que hizo hizo hacer la catedral de Cuenca, que es normanda. ¿Por qué? Pues porque era normanda, era la hermana de Ricardo Corazón de León. Por cierto, Ricardo Corazón de León siempre, ¡oh, qué famoso, tal, qué bien! Un piernas, dejó su reino hecho polvo, no hizo nada, pero claro, sale en el cine, y es Sean Connery, pues claro, ¿para qué queremos más? Ricardo Corazón de León es un símbolo. Ojalá hiciéramos alguna buena película sobre nosotros mismos, por favor. Qué miedo me dan. Vayan a Puy-de-Fous si van a la península, que han hecho una recreación de la historia de España absolutamente hermosa, emocionante y maravillosa. Pero que me pierdo un poco. Ese segundo juglar va a llegar a conocer ya lo que son las cortes hispanas. Y las cortes hispanas, lejos de lo que se pueden imaginar o lo que nos han contado. Vamos a ver, esto es mentira lo que nos han contado. La Edad Media fue el periodo más cálido que ha existido entre glaciación y glaciación.
La glaciación acabó hace unos 10.000 años. El periodo más cálido fue la Edad Media. Groenlandia le pusieron así los vikingos porque era verde. No porque los vikingos querían hacer un folleto turístico. No, no. Groenlandia era verde. Y en la Edad Media, en Londres, había viñedos. Y luego, unos siglos después, por el 17, 18 y para un poco más, llegó la pequeña edad de hielo, que era cuando hacía un frío que pelaba. Se lo el Támesis. O que se lo pregunten lo que le pasó a Napoleón por allí. Pero el clima era mucho más cálido. Ya es una mentira. Los colores eran otros. La canción y el hablar y el cantar, a lo mejor, fíjense, a ver si alguien se acuerda de un cantar del siglo XIII, XIV o XV. Sí por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando los enamorados van a servir al amor. Menos yo, triste y cuitado, que vivo en esta prisión y que no sé ni cuándo la noche ni cuándo los días son, si no fuera por una vecilla que me cantara al albor. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. ¿A que se la saben? Fíjense la potencia que tiene esas poesías, que ha llegado hasta nosotros. Y le digo que en mi tierra, a mí mi abuelo Valentín, me contó un romance que yo me sé que es del siglo XII-XIII, el de la loba parda. Estando yo en la mi choza limpiando la mi callada, las cabrillas, las tres Marías de la constelación de Orión, altas iban y la luna rebajada. Vi de venir 7 lobos por una estrecha cañada. De memoria se lo puedo decir. Es del siglo XII-XIII. A ver si nos dejamos un poco más de videojuegos y los abuelos les cuentan a los niños los cuentos, que cuando se acaba el cuento se acabará el cantar y cuando se acabará el cantar se acabará la lengua. Bueno, este juglar, este segundo, llega a esas cortes y las cortes hispanas están en un momento esplendoroso. Cuando aquí llega la madre de Leonor, Leonor de Aquitania, con uno que viene a casarse y ven Toledo, de donde acabo de venir, por cierto, que ha sido el Corpus, estaba maravilloso, se quedan pasmaos. Y las cortes hispanas pasmaban, porque por aquí venía además ya toda la cultura occitana del sur francés. Venía desde Narbona, desde Toulouse. Pero ¿quién era el conde de Toulouse? El primo hermano del rey de Castilla y León, Alfonso VII, el emperador. Fíjense, a cuya boda fue todo el mundo civilizado, a cuya coronación como emperador fueron hasta reyezuelos moros, por supuesto su primo hermano, el conde de Tolosa, príncipe de los juglares, llamado Alfonso Jordán. ¿Por qué? Su padre había sido el artífice de la toma de Jerusalén, el conde de Tolosa, y él había nacido allí y había sido bautizado en el Jordán. Luego recuperó eso. Esas cortes tenían tal potencia que se vio además multiplicada por otro elemento, algo que también ha llegado hasta el Camino de Santiago. Esa era la corriente de ida y de vuelta de todo lo que era la cultura, la literatura. El abuelo de Leonor había muerto un siglo y pico atrás delante del apóstol. Llegó y en la boda, ¡pum! Dicen que su hija le gustaba mucho andar con venenos, pero eso queda ahí. Dicen que también Alfonso de Jordán le hizo algo, que murió en un viaje a Ter. Pero esto yo no lo puedo documentar, así que lo dejo ahí, por si alguien lo logra. Ese segundo juglar llega a la Occitania. La Occitania era todo el mundo del sur francés que tenía una relación absoluta con las coronas hispanas, tanto con el condado de Barcelona como con la corona de Aragón, luego ya corona de Aragón, y también con el reino de Navarra, y también con el reino de Castilla, porque Leonor, que se había casado con Alfonso VIII, le dio a su madre la Gascuña. Y los gascones, hay muchos pueblos en Castilla y uno al lado de Atienza que se llama Gascuña de Bornova. ¿Por qué? Porque vinieron. Ese mundo
fue buenísimo porque ahí se empiezan a desarrollar todas las lenguas. Las occitanas, lo que hoy entendemos como catalán o valenciano, se le llamó en tiempo limousin, de Limoges, o lo que era el sur francés. Por tanto, no nos creamos tampoco que éramos los burros de Europa, al revés. Si éramos algo, eran las cortes cultas. El rey de Francia, que vivía allí en París, delante de estos occitanos, lo trataban como este bruto normando del norte, para que nos vayan más o menos. Y el tercero de los juglares es el nieto, y esto se lo voy a dejar para la novela, que es la voz de mi novela, porque es el que escribe el cantar, o al menos, ¿por qué? Pues llega eso porque su padre ha subido muy arriba, ha estado muy cerca de las grandes familias de Castilla, en la cercanía del rey, en la cercanía de su primo, pero algunos inconvenientes, para eso tienen que leer la novela, van a llevar a un hijo suyo, a ese hijo suyo, a una situación endiablada. Se va a convertir en un paria, va a tener que matar, morir casi, hacer de todo, y no precisamente bueno a veces, hasta que algo, que a lo mejor es un amor, que a lo mejor es una mujer, porque en esta novela yo he hecho un esfuerzo enorme con los personajes femeninos. He de decirles que lo hago con gusto. A mí no me duelen prendas en decir que a mí me gustan mucho las mujeres. Pero de verdad, es que si no sería un misógino. Ahora parece que decimos eso, estamos diciendo, no, estoy diciendo algo maravilloso. Que te gusten las mujeres, es que no eres el hombre que odia a las mujeres, sino el que las ama. Y yo he buscado esos personajes que me han salido, pues a lo mejor como a mí me gustan, fuertes, decididas, capaces de afrontar, con sensibilidad y con capacidad de decisión de hacer cosas que pueden llevar a que un juglar golfo de 7 suelas acabe metiéndose monje por una causa mayor, y lo hace. Ese monje va a ser mi hilo conductor y lo que me va a llevar, porque al hacer la documentación, todos los sitios que vean en la novela, yo he estado allí. Incluso los he refrescado, sea Burgos, sea esa tierra mía, sea Toledo, sea Castrojeriz, la señora de Castrojeriz es un personaje, sea Toulouse, sea esa joven occitana que vuelve loco al segundo juglar, vamos, o sea una halconera de Gormaz. Si alguna vez pasan por San Esteban de Gormaz y miran hacia arriba y ven aquella inmensa fortaleza califal hecha por Abderramán, pero que había sido la base esencial desde donde Almanzor atacaba continuamente, cabían 2000 guerreros a caballo, imagínate, pues todos esos personajes, el último, tiene mucho que ver lo que le sucede para llegar al mester de clerecía. Y cuando yo iba caminando por los sitios, llegué a un lugar que se llama Santa María de Huerta. Y ahí es cuando la historia al novelista le viene al encuentro. Había documentado muchas cosas, pero otras no las sabía. Les voy a contar solo algunas. Santiago Posteguillo, que es muy amigo mío, pero mucho, el otro día me decía, no hay que contar nunca nuestro libro porque si no, no nos lo compran. Y él ha cogido un arte de speaker, Santiago vende lo que no está escrito y nos barre a todos, pero ¿de qué manera? Y yo me alegro porque es amigo mío y porque se lo merece, porque está haciendo además por el género muchísimo y es un placer tenerlo como compañero en la Asociación de Escritores con la Historia que yo presido. Pero la clave es que yo sabía algunas cosas. Por ejemplo, el cantar es tan fuerte que se ha apoderado de la propia historia. Si yo les pregunto a ustedes cuántos hijos tenía el Cid, todos me dirán que dos hijas. Y si pregunto cómo se llamaban, me dirán que Sol y Elvira. Pues no. El Cid histórico, que tiene también una vida increíble y potentísima y novelesca,
sí que estaba casado con doña Jimena, la hija del conde de Oviedo, de la misma manera que su primo hermano, su hermanastro, estaba casado con el conde Ansúrez, que era el otro grande del reino. Pero les voy a contar, el Cid tuvo 3 hijos. Esto está documentado. Un hijo que llegó a mayor, no, que ya mandaba la mesnada del Cid cuando la invasión almorávide, que se llamó Diego, y que es enviado por su padre a apoyar al rey Alfonso VI, el rey del tiempo del Cid, en un ataque almorávide sobre Toledo, sobre Consuegra. La mesnada cidiana era la más curtida, la más potente que había, y forman el rey Álvar Fáñez a su izquierda, flanqueándole, García Ordóñez, recordarán el malo del Cantar, ¿verdad? El conde García Ordóñez, siempre está. Fíjense por qué, a lo mejor tiene que ver, que era el que encargado de flanquear, de flanquear a la mesnada del Cid de Diego Rodríguez, que huye antes de tiempo, que lo desflanquea, que la mesnada es rodeada y que el hijo del Cid muere en esa batalla a manos almorávides. Y Álvar Fáñez acusa al conde Ordóñez de haber desflanqueado y tal. Le está acusando posiblemente como tío suyo que es. Y fíjate, de ahí otra vez la historia se mezcla con el Cantar. El malo es García Ordóñez. Avanzo. Tuvo por tanto un hijo y 2 hijas, sí, pero quien es Sol, que es la mayor, es Cristina en la historia, y quien es Elvira es María. Y las 2 al final del Cantar, después de eso, con los infantes de Carrión y tal, y ese abandono, dice el Cantar, se casaron con reyes. Dice que uno era de Aragón. En realidad, ya sí, pero como el Cantar es de mucho tiempo después, cuando se escribe, resulta que ya la corona de Aragón se ha unido con el condado de Barcelona y efectivamente la hija del Cid, María, se casó con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer III, y tuvo una hija, pero murió en el parto. No le digan esto, vamos, le dicen esto a Puigdemont, que el conde de Barcelona era hijo de... estaba casado con una hija del Cid y le da algo. Pero la historia es así. La condesa de Barcelona era María Rodríguez, hija de Rodrigo Díaz de Vivar. Y no acaba ahí la cosa, porque su hija fue condesa de Besalú y ahí se nos acaba. Pero tiene otra hija, Cristina. Se casa con un infante navarro. La corona navarra en tiempos del Cid estaba sometida a la de Aragón, Alfonso el Batallador después. Pero a la muerte del Batallador, la corona navarra es recuperada. ¿Y por quién es recuperada? Por el hijo de esta hija del Cid y del infante Ramiro, que se llama García Ramírez el Restaurador. De ahí viene el árbol genealógico directo. El hijo de ese García Ramírez es uno de ellos, Sancho VI el Sabio, y el siguiente, Sancho VII el Fuerte, ese grandón de las Navas, el que teóricamente rompe las cadenas, es un tataranieto de Rodrigo, pero tiene otro, y más importante incluso. Este viene por parte de su padre, Sancho VI el Sabio, pero el rey tiene una hija. Aquel rey, el García Ramírez, el Restaurador, tiene una hija que se casa con el rey de Castilla, Sancho III, el deseado. Muere prácticamente la madre también de parto. El parto era la causa de mortalidad más terrible que había para las mujeres en aquel tiempo. Era algo verdaderamente temido, sobre todo el primero. Bueno, pues Sancho III, el padre, le sobrevive muy poco. Ese niño huérfano va a ser luego el poderoso y tremendo Alfonso VIII, el vencedor de las Navas. Por tanto, 2 tataranietos del Cid participan en la batalla de las Navas y son cruciales en la historia de España.
Y esto es muy poco conocido. Yo cuando lo cuento, sí, está en el libro. Me he visto obligado a hacer un pequeño árbol genealógico, porque eso que se lo explico. Pero cuando llego a Santa María de la Huerta me entero que es sobre el Jalón, es la divisoria entre Castilla y León. Me entero que allí, ya estaba investigando, es cuando se lee por vez primera el Cantar. Y de pronto el centenario de la muerte de Rodrigo. ¿Y quién estaba oyendo la lectura del Cantar? Está también documentado. Tócate las narices. Alfonso VIII, todavía el de las Navas no, Alfonso VIII con su mujer Leonor de Plantagenet. Estaban allí. Pero hay más. Eso ya fue el remate. ¿Quién ha sido el impulsor del Cantar de Miocid? ¿Quién ha sido ahí? Ya, supongamos, un primer juglar ha hecho ese primer libro. Otro ya sabe leer y escribir, ha ido transcribiendo, ha añadido un montón de cosas. Y este tercero, este abad, le ha ido dando formas. ¿Pero cuándo? Estamos hablando de 1100 y mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué al finales del siglo? Hay una razón todopoderosa que explica por qué el Cantar se convierte también en una obra de propaganda gigantesca de Castilla.